Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de los teoremas de los límites y cómo podemos resolver límites de funciones ya conocidas. Si tenemos el límite de la función f de x cuando x tiende a y es L, y el límite de la función g de x cuando x tiende a y es G, se puede cumplir lo siguiente. Cuando tenemos la suma o resta de las funciones, es conveniente separarlas y calcular el límite de la primera función más o menos el límite de la segunda función. Resolvemos cada uno de los límites y sumamos o restamos los resultados según sea el caso. De la misma manera, si usted tiene el límite de una multiplicación, puede calcular el límite de la función f de x y el límite de la función g de x y multiplicar los resultados. De allí es que se le representa el L por G. E igual pasa con la división. La división equivale que usted va a tener un límite de un numerador y un límite de un denominador, va a resolver ambos límites y los resultados van a estar representados por una función. En estas primeras teoremas del límite yo siempre les explico a ustedes que se cumple lo de divide y vencerás. Es importante dividir, separar las funciones y aplicar en cada una de ellas los resultados. ¿Okay? De esa manera facilita el cálculo de límite. ¿Qué pasa con las potencias y las raíces? Es conveniente que la potencia o la raíz sea aplicada a toda la expresión. Calculamos el límite de la función y luego a ese valor numérico le calculamos la potencia o le calculamos la raíz. Cuando tenemos una constante dentro del límite, también es conveniente sacar la constante y calcular el límite de la función. Esa constante que va a pasar por ella va a multiplicar el resultado del límite. En el caso de que tengamos un límite de una constante, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 de 2, te dirá, profe, pero no puedo sustituir el valor de 3 allí porque hay un número. Entonces, se vale que el límite de esa constante k siempre sea el valor k. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3, el número 2, va a dar como resultado 2. Porque recuerden, usted no puede sustituir porque hay un número, el valor, donde está la función. Veamos un ejemplo de cómo calcular el límite de una raíz. La tendencia natural es sustituir directamente el 2, donde está la x. ¿Será que lo podemos hacer? No. Debemos respetar esa palabra que es límite que se encuentra antes de la función. Tendríamos que la raíz envuelva todo el límite, como les expliqué en la lámina anterior, me quedaría la raíz del límite cuando x tiende a 2 de 5x a la 3. Luego tenemos el 5 que es una constante, me quedaría la raíz de 5 por el límite cuando x tiende a 2 de x a la 3. Multiplicamos directamente o sustituimos el 2 allí porque es un polinomio. Recuerden que en la clase anterior vimos que los polinomios se sustituyen directamente con respecto al valor de tendencia, porque son funciones que aceptan todos los números reales. Los únicos en los cuales yo puedo sustituir el valor de la tendencia directamente sin pasar por todas estas leyes de límite se llaman como funciones polinomios. Son los únicos. De resto, yo tengo que leer los teoremas de límite y aplicarlo tal como lo estamos haciendo. Se sustituyó directamente el 2 porque x al cubo es un polinomio, me quedaría 5 por 2 al cubo y me quedaría la raíz de 40. En el segundo límite nos piden calcular el resultado de esa división. ¿Será que yo puedo calcular directamente, colocar el menos 1 allí, sustituir y resolver? No, porque tengo que respetar la palabra límite. El límite de la división es el límite del numerador entre el límite del denominador. Sustituimos directamente el menos 1. ¿Por qué? Porque tanto numeradores como denominadores son polinomios. Y el resultado sería 7/2. En este caso, tenemos dos opciones. O colocamos 7/2 o colocamos 3.5. Profe, ¿se vale colocar el 4 porque 3.5 es aproximación de 4? No se vale. El límite es único. La tendencia es única y por lo tanto no puede ser aproximado por un número cualquiera. O es 7/2 o es 3.5.
Veamos el tercer ejemplo de límite. Si tenemos una multiplicación de dos funciones dentro del límite, como en el caso de 2x más 1 por x menos 3, ¿podemos sustituir directamente el 0 y resolver? No, porque debemos de respetar la palabra límite. Los teoremas de los límites me dicen que para resolverlo de forma más factible, yo tengo que calcular el límite de esa primera función y el límite de la segunda función. Como hay un signo por allí, entonces multiplicar esos resultados. Entonces tendría el límite cuando x tiende a 2 de 0 de 2x más 1 por el límite cuando x tiende a 0 de x menos 3. Resuelvo, sustituyo el valor de la tendencia y a 0, multiplico los resultados y el resultado sería menos 3. Cuando tenemos una potencia, ejemplo 4, el límite cuando x tiende a menos 2 de 5x más 7 elevado a la 4. ¿Cuál es nuestro instinto más natural y que estamos acostumbrados a hacer en funciones? Colocar allí directamente el valor de la tendencia y listo. ¿Será que podemos hacerlo en este caso? No, porque estamos en el tema de límites y debemos de respetar esa palabra que se encuentra antes de la función. No está f de x, sino el límite cuando x tiende a 2. Eso lo podemos hacer cuando tenemos f de x. Entonces, en este caso, abarcamos toda la expresión con la potencia. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 2 de 5x más 7 elevado a la 4. Resolvemos el límite del polinomio sustituyendo directamente el valor de la tendencia, que es menos 2, y me quedaría menos 3 elevado a la 4, es decir, 81. Ese sería el resultado del límite. Bueno, espero que esta pequeña explicación les haya servido para poder entender cómo nosotros sustituimos los valores en las funciones con respecto a los límites. Vean la diferencia que hay con respecto a la unidad 1, que se sustituía directamente. Ahora debemos de entender con respecto al tipo de función, qué teorema podemos aplicar y cómo podemos resolver paso a paso los límites. De mi parte, la mejor disposición y los mejores deseos de éxito para que todos salgan bien en